Yo siempre he sido una persona muy problemática, ¿para qué nos vamos a engañar? Para mí salir de fiesta y no liarme a puñetazos era como el que iba a Disneyland París y no se echaba una foto con el hijo puta de Mickey Mouse. El problema de esta agresividad es que también la trasladaba a mi casa. A mi madre la tenía irritada, a mi hermana ni la saludaba, y luego llegaba yo allí y veía a mi abuela sentada en el sofá viendo Juan y Medio, y te juro por Dios que yo solo decía, digo, abuela, ya me vas a torcer, tía. Peleas, discusiones... Bueno, todo lo que pillaba lo rompía. Todo lo que pillaba lo rompía, vamos, en mi casa os puedo asegurar que no había ni una puerta que funcionara. La mía sí porque yo necesito mi intimidad, pero todas las otras rotas. Y luego aparte yo tenía un problema que ahora se cae una enfermedad, que a mí me gustaba meterle fuego a las cosas. Eso, vamos, es pirómano. Que yo ahora entiendo que es una enfermedad, pero claro, por aquella entonces la Guardia Civil cada 2 por 3 en mi casa. Y eso acrecentaba más los problemas, porque yo a lo mejor salía y veía un coche ahí mal aparcado, y digo, ahora verás, le metía fuego. Un descampado con un par de hierbajos, le metía fuego. Y claro, era un incomprendido. Era un incomprendido hasta que supimos que eso era una enfermedad. Y luego aparte me dedicaba al mundo de la droga. Yo todas las noches, a lo mejor salía a las 10 de la noche y no me encerraba hasta las 4 o las 5 de la mañana. Claro, este trabajo provocaba que yo a lo mejor me levantara a las 2 o a las 3 de la tarde, porque me había pasado toda la noche trabajando. Y mi madre no lo comprendía. Era las 10 de la mañana y ella tenía la costumbre de ir a llamar a la puerta para despertarme. Y yo, mamá, si no quieres follar, estate quieta. Y madre, venga, levántate. Y yo, mamá, si no quieres follar, estate quieta. Al final había follones. ¿Qué pasa? Que la abuela se levanta todos los días a las 12 de la mañana y se pone a ver la tele. Y eso no pasa nada. Total, que yo me sentía un incomprendido, no le veía sentido a la vida. Una noche que yo libraba porque era Masterchef, llego allá al salón y está la abuela viendo la copla. Y por su santo coño que no se cambiaba Masterchef, que había que ver copla. Abuela, dame el mando. Y la abuela que no daba el mando. Abuela, trae para acá el mando, ya no te lo repito más. Y la abuela que no le salía el coño de darme el mando. Total, que ya me entró un pronto, que me levanté, la agarré así del brazo para cogerle el mando, y yo no sé qué pasó ahí, que la abuela como que se cayó para adelante, se estrelló los morros contra el suelo y encima todo se partió la cadera. Bueno, se lió una, que es como digo yo, solo faltó que viniera el FBI. La abuela se parte en la cadera. La abuela ya con 90 años, y raro que no se le haya partido la cadera antes. Total, que a los 2 o 3 días, una mañana, me coge mi madre y me dice, mira, ven para acá que tenemos que hablar contigo. Digo, ¿qué pasa ahora? Digo, ¿ya me vaya a torcer el día? Dice, no, siéntate. Dice, estamos en una situación límite. Dice, ya no podemos más. Dice, ya no podemos más contigo. Digo, mamá, digo, es que soy un incomprendido. Dice, sí, lo que tú digas, pero que no podemos más contigo. Dice, y creemos que la mejor solución para ti, porque hay que ponerle con todo esto, es que venga el del programa Hermano Mayor. Digo, mamá, no me toques en los cojones. Y recuerdo que salí por ahí a darme una vuelta por no liarla. Encima de todo, pacífico. Y ahí se quedó la cosa. Hasta que un día, serían las 3 o las 4 de la tarde, salgo de mi habitación y veo 2 o 3 cámaras. Digo, ¿qué está pasando aquí? Ya me acerqué a mi madre y le dije, ¿esto qué es? Dice, nada, dice, esto tú no le hagas caso. Dice que esto es de la comunión de tu hermana, que estamos haciendo el reportaje. Coño, qué pedazo de reportaje, ¿no? Aquí 3 cámaras grabando. Digo, ¿cuánto te está gastando aquí en el reportaje este de mi hermana? Que luego te pido yo 5 euros para mis vicios y no hay dinero nunca. Digo, te vas a gastar aquí un pastizal en el reportaje. Este pedazo de reportaje, si tomas que un reportaje de comunión a un documental, lo que vas a leer aquí. Dice, nada, tú no le hagas caso, tú actúa con normalidad, tú con naturalidad. Claro, a mí todo eso me olía raro. Eran las 11 de la noche y seguía la cámara allí. Claro, yo entraba al servicio a mear y la cámara detrás mía. Entraba a la cocina a hacerme un bocadillo y la cámara detrás mía. Digo, mamá, coño, digo, la comunión es de la hermana, no mía. Pues 3 o 4 días se quedaron las cámaras allí grabando. Recuerdo que era lunes porque la noche anterior me quedé hasta las tantas viendo Cuarto Milenio. Y de esto que era así por la mañana temprano y siento llamar a la puerta, pum, 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 pum. Y yo, mamá, no me toques los cojones. Y pum, 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 pum. Y yo me seguía haciendo el dormido porque ese día como que no tenía ganas de liarla, de verdad, no tenía ganas de liarla porque estaba como apático. Y pum, 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 pum. Total, que ya se me torció el cable y salí de mala manera, abrí la puerta y allí estaba el bicho. El Pedro Aguado este, el de Hermano Mayor. Digo, mamá, ¿esto qué es? Dice, venga, vamos, levántate que vamos a ir a trabajar. Digo, ¿trabajar? Digo, ¿trabajar? ¿Trabajar en qué, payaso? Me llevó a una empresa de carga y descarga que hay en mi pueblo. Y dice, venga, vamos, líate a descargar sacos de cemento. Yo juro por Dios que estaba diciendo para mí, no la voy a liar, porque esta gente viene buscando el morbo de que yo aquí la líe, no para crear audiencia. Digo, no te voy a dar el gusto, no te voy a dar el gusto. Al tercer saco de cemento la lié. Bueno, liamos unas voces allí, todos los vecinos asomados al balcón. Y claro, empezó a decirme que yo era un vago,
que me dedicaba al mundo de la droga, que a mi madre la tenía desquiciada, que a mi abuela le rompí la cadera. Pero bueno, le damos zapatiesto que yo cogí y me fui. Digo, cállate la cara. Digo, si te piensas que vas a crear audiencia conmigo, la llevas clara. Me fui con la esperanza que al regresar a mi casa este tío se hubiera ido. Pero no, ahí estaba, sentado con mi abuela en el sofá. Total, que cogí el álbum de la comunión de mi hermana, que estaba recién hecho, digo, o te vas o le meto fuego. Y no se fue. Pero un par de fotografías que salía la abuela con mi hermana, a esas sí le metí fuego. Digo, ala, abuela, no va a quedar ni para el recuerdo. Se metió en mi cuarto y la puerta de mi habitación se la llevó. Digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? Eso no es tuyo, para que lo cojas. No pegué ojo en toda la noche, No pegué ojo en toda la noche. Digo, yo ya recapacité, digo, o me vengo a buenas o esto se me va a dar un infierno. Y las 2 semanas que estuve allí, pues ya vino la psicóloga y vino más gente allí a tratarme y la verdad que yo como que me desahogué, me liberé. Era una persona que estaba como muy cerrada en mí, no me daba cuenta yo de las cosas. Claro, ya descubrimos que todo esto venía a raíz del fallecimiento de mi padre, que era torero. Y yo con la pérdida de mi padre pues generé una rabia ahí, generé una rabia que intoxicaba a todo mi círculo. A mi padre yo lo echo mucho de menos. Se lo cargó un toro a mi padre. El último día ya de programa me llevaron ahí a jugar al pádel, que yo no sabía ni lo que era el pádel. Ya me explicaron que era como tenis, pero con raquetas más pequeñas. Y me dijeron, bueno, te vamos a lanzar pelotas, tú cada raquetazo que des, desahógate. ¡Raquetazo! La abuela hace menos que yo y nadie le dice nada. ¡Raquetazo! Mi madre no me respeta los horarios de sueño. ¡Raquetazo! A mi hermana le van a regalar una Xbox para la comunión y a mí me regalaron una mierda escaléctrica. Total, que me vine abajo llorando, ya vino mi familia, me di abrazos con ellos, vino el psicólogo, bueno, ya. Digo, gracias a Dios que me había abierto los ojos. Me pusieron unas imágenes de mis comportamientos. Digo, yo no me reconozco aquí. Dice, pues eres tú. Digo, pues Pedro, no me reconozco. Dice, pues eres tú. Digo, pues no me reconozco. Y ahora, gracias al programa, os puedo asegurar que soy otra persona, Ya me estoy quitando de lo de vender droga. Ahora soy yo el que la consume. Me estoy tratando con el tema este de meterle fuego a las cosas. Ya, si meto fuego a lo mejor algo que no haga daño. Una bolsa que pillo por la calle. O el libro este, por ejemplo, que me estoy entreteniendo aquí. Soy otra persona, no cabe puta duda en cabeza que soy otra persona.